Profesor, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Profesor, muy buenas noches, compañeros, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor Diego. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Doctor, compañeros, buenas noches. Buenas noches, profesor.
Buenas noches, doctores, ¿cómo están? Buenas noches, profe, ¿cómo vamos? Bien, Buenas ¿cómo noches, van? profe. ¿Todo en orden? Buenas Buenas noches. noches. Noches, profesor. ¿Sí están juiciosos? Buenas noches, doctor. ¿Cómo va? Bien. Buenas noches. ¿Como para creerles? Muchachos queridos, ¿en qué quedamos ayer? En nuestro tema del feminicidio, analizado desde los delitos conexos que pueden llegar a existir y cómo podemos observar que las participaciones de terceros en la comisión de una conducta punible, cómo pueden llegar a entrar a figurar en una situación fáctica. Doctores, superado ya ese escenario, que creo que quedó más que superado. Y tan superado quedó que ustedes y yo quedamos con muchísimas dudas. Y simple y llanamente las dudas las tenemos que absorber desde la raíz de la interpretación. Doctores, quisiera hacer una pregunta. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Algo que quieran aclarar? ¿Algo que quieran observar? ¿O algo? ¿O todo está bien? ¿Podemos proseguir? Pues digamos, doctor, que de todas maneras hay un alto índice de incertidumbre. Pues hay la teoría, pero igual pues los mismos casos generan sí, la incertidumbre, como ya lo dije. Es incierto lo que uno pueda pues definir. Eso sería más la duda que cualquier otra situación. Claro, el tema es la aplicación de la normatividad. Uno puede tener a veces las alegaciones que quiera, pero a veces no son acogidas tan fácil. Pero ese no tiene que ser la camisa de fuerza para decir, no, fui vencido y ya. No, la verdad, la invitación es a que luchemos, doctores, que las cosas con criterio se tienen que manejar. ¿Listo? Profe, una pregunta. ¿Nosotros en este módulo alcanzamos a ver prescripción? El tema de la prescripción es un tema procesal, doctor. Ok. ¿Vale? ¿Su merced no tiene unas sentencias por ahí de prescripción? Quisiera leer de eso. Sí, claro. De hecho, escríbeme más bien mañana en la mañana porque eh, ahí te envío varias información sobre la prescripción. Eso. Gracias, profe. Doctor, entonces, en referencia a lo que estuvimos viendo con el caso que acabamos de echarle un ojito, la definición la dijo Sócrates hace mucho tiempo, solo sé que nada sé, lo único que vale es lo que yo pueda probar. Digamos, no es solo lo que se pueda probar. Manejémoslo eh, más técnicamente. Desde la interpretación normativa se tiene que realizar la adecuación. Los hechos que nosotros tenemos que entrar a determinar si es un homicidio o un feminicidio, los vamos a llamar hechos jurídicamente relevantes, doctor. Hechos jurídicamente relevantes que nos van a permitir encuadrar técnicamente la conducta en alguno de estos tipos penales y sacar la diferenciación. ¿Qué vendría siendo un hecho jurídicamente relevante? Pues la mató por el hecho de ser mujer. ¿Por qué por el hecho de ser mujer? Ah, porque el tipo llegó y le dijo, usted es mía, no, o no es de nadie. O la mató simplemente porque le iba a atracar. Ah, fíjense que eso es un homicidio simple. Y eso se determina o es denominado como hecho jurídicamente relevante. Yo ya les compartí jurisprudencias de hechos jurídicamente relevantes, doctores. No, señor. ¿El corte pasados? ¿No?
Ok. Pues vimos lo de hechos jurídicamente relevantes en el corte pasado. Sí, señor. Pero tal vez hay algunos compañeritos acá de Chamorrín que no prestaron atención a la clase y otros que no estaban en el curso. Entonces, No, creo que hay nuevos, sí, creo que hay nuevos. vamos a mirar. Les voy a compartir sentencias, ¿listo? Un segundo, por favor. Listo, doctores. En el chat de esta aplicación ustedes ya podrán observar jurisprudencias que hablan de hechos jurídicamente relevantes. Muchachos, Señor. como nosotros veníamos diciendo, hay que entender y hay que comprender que el título de delitos contra la vida e integridad personal, pues va a abarcar un abanico de circunstancias que pues son necesarias poder, más bien, son necesarias de estudio para poder diferenciar lo uno de lo otro. Vamos a entrarnos ya en el tema de las lesiones personales, doctores. Pero antes de eso, sí requiero, y creo que en la clase anterior lo vi, pero se hace necesario reforzar esta circunstancia es, oiga, hay unos delitos que son perseguibles de oficio. Y en el código vamos a tener como regla general que todos son perseguibles de oficio, con excepciones. Sandrita, cuéntame. Doctor, cuando se estaba hablando sobre el tema de feminicidio ayer, que manifestaba que no todos los homicidios contra las mujeres tienen que ser catalogados como feminicidio. ¿Hay de pronto, algunas circunstancias de pronto en el código penal que yo pueda determinar según algunas características que yo pueda determinar que fue un feminicidio, no sé, de pronto algún signo de violencia sexual en las mujeres o que de pronto tenga haberse infligido alguna lesión o una mutilación en las mujeres? ¿Hay de pronto algo en el código que me diga, mire, según esas circunstancias las tengo que leer para que se pueda catalogar un feminicidio? El 104A. Sí, y ahí salen todas. Si aplican a esas, aplica que es feminicidio. Así es. Ay, doctor, gracias. Muchas gracias. Vale. Doctores, entonces hay unos punibles que son susceptibles de investigaciones oficiosas. Y otros que son querellables. Ojo, doctores, y aquí no vamos a cometer la brutalidad primero de decir demanda penal, porque el que me diga demanda penal, lo casco. Busco la dirección de la casa Willow en la jeta. Pero están esos tipos que son querellables, que entonces no le vamos a decir denuncia penal, sino querella, doctores. Se hace necesario trasladarnos de código e irnos. Sandrita, ¿levantaste otra la mano? ¿O es que no la habíamos bajado? No, doctor, qué pena, es que no la bajé. Tranquila, ya la bajé. Ya la bajé. Listo. Doctores, se hace indispensable hacer un tránsito temporal al Código de Procedimiento Penal. ¿Alguien tiene el Código de Procedimiento Penal en la mano que me pueda colaborar con el artículo 71? ¿71? ¿Querellante legítimo? Sí. Artículo 71. Querellante legítimo. La querella únicamente puede ser presentada por el sujeto pasivo del delito. Si éste fuera incapaz o persona jurídica, debe ser formulada por su representante legal. Si el querellante legítimo ha fallecido, podrá presentarla a sus herederos. Cuando el sujeto pasivo estuviere
estuviera imposibilitado para formular la querella, o sea incapaz y carezca de representante legal, o éste sea autor o partícipe del delito, puede presentarla el defensor de familia, el agente del Ministerio Público o los perjudicados directos. En el delito de inasistencia alimentaria, será también querellante legítimo el defensor de familia. El Procurador General de la Nación podrá formular querella cuando se afecte el interés público o colectivo. La intervención de un servidor público como representante de un menor incapaz no impide que pueda conciliar o desistir. El juez tendrá especial cuidado de verificar que la causa de esta actualización o del acuerdo se produzca en beneficio de la víctima para garantizar la reparación integral o la indemnización económica. Punto final. William, gracias. Recomendación, búscate un código actualizado. Yo sí decía, estoy perdido. Yo creo que aquí dice artículo modificado por el artículo 2 de la ley 1826, ¿no? Sí. Bueno, ya mismo lo actualizamos mañana. Vale. Entonces, parágrafo. Bueno, allá hay unas eliminaciones, por ejemplo, lo de inasistencia alimentaria y demás, que lo van a poder observar, es algo mínimo. Pero el parágrafo. Cuando el delito de hurto no haya sido puesto en conocimiento de la Administración de Justicia por el querellante legítimo, por encontrarse imposibilidad física o mental para interponer la querella, esta podrá ser instaurada dentro del término legal por el miembro de la Policía Nacional que en el ejercicio de la actividad de policía tenga conocimiento del hecho. En estos casos, la víctima de la conducta seguirá siendo querellante legítimo y el único facultado para ejercer la acusación privada. Acusación privada 1826 es un sistema abreviado que después lo van a ver en procesal. Perfecto. Doctores, fíjense que en los punibles susceptibles de investigación oficiosa, si se la da la berraca gana, cualquiera pone un anónimo y se empieza a investigar. Si se la da la berraca gana la administración, inicia de oficio. Pero acá no, doctores. Acá es la víctima, con algunas excepciones que ustedes pueden observar. Pero, doctores, cuando nosotros observamos y vamos a mirar el tema de prescripción que estaban declamando ustedes ahorita, si hay algo muy importante para observar. Y es que la prescripción está señalada en nuestro propio Código de Procedimiento Penal. Y además de la prescripción estar señalada en el Código de Procedimiento Penal, doctores, hay algo muy importante a decantar. En los delitos susceptibles de oficio, vamos a aplicar el máximo de la pena. ¿Y qué es el máximo de la pena, doctores? El que matare a otro incurrirá en prisión de 208, es decir, el mínimo de la pena, a 405 meses de prisión, es decir, el máximo de la pena. Pero también, siendo esto un tema procesal, pero paso muy encima, pero también el código dice, oiga, en los delitos que la pena no llega ni siquiera a 5 años, 4 años, el máximo de la pena. Pues, ¿cómo lo manejamos? Y dice, oiga, un momentico. En esos eventos, la prescripción no puede ser inferior a 5 años. Ah, pero ¿cómo así que el delito tiene el máximo, la pena es de 3 años y entonces así el legislador tiene la voluntad? Pero dense cuenta, mis estimados y amargados procesalistas. Resulta, doctores, que además hay tipos penales que la consecuencia jurídica es nada más y nada menos, doctores queridos,
que una multa. La consecuencia no es meses de prisión, una berraca multa. En esos eventos también opera lo de los 5 años, doctores. ¿Y las querellas cómo funcionan? Pues la respuesta está en el 73. Alguien que me regale lectura. Artículo 73. Sí. Caducidad de la querella. Sí. Artículo modificado por el artículo 4 de la Ley 1826 del 2017, rige a partir del 12 de julio del 2017. Consultar en legislación anterior el texto vigente hasta esta fecha. El nuevo texto es el siguiente. La querella debe presentarse dentro de los 6 meses siguientes a la comisión de la conducta punible. No obstante, cuando el querellante legítimo por razones de fuerza mayor o caso fortuito acreditados no hubiere tenido conocimiento de su ocurrencia. El término se contará a partir del momento en que aquellos desaparezcan, sin que en este caso sea superior a 6 meses. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Simple y llanamente. 6 meses. Y este error lo cometen muchas personas. El tipo lesionado, está jodido, llevado al putas y no sé qué, y se descuida y no sé qué, y después llega la fiscalía. ¿Saben? Les voy a poner ejemplo claro. Hecho de la vida real. Ustedes recuerdan, conocen Yomasa, ¿no? Por Usme. Sí, profe. Claro que sí, con salida al llano. Una vez venía bajando un vehículo de transporte público lleno. Lástima que infortunadamente me robaron ese computador, pero haberles mostrado el video tan terrible. Venía ese tipo, como dicen los costeños, en la hoja. Y la gente empezó a decirle, pero que bájele, que nos vaya a la casa de su madre, bueno, no sé qué, a gritarle. Y el tipo le valió 5. Y continuó en plena bajada. En una curva el carro le gana. Y ustedes se han visto que cuando uno va subiendo hacia Yomasa, están las empresas a mano derecha, Velotax, bueno, todas esas transportadoras. Ahí en ese punto. Ustedes se pueden dar cuenta que el separador entre los que van bajando y subiendo es muy amplio. El tipo viene esmierdado, doctores. Le gana el vehículo y yo tengo acceso a la cámara, una cámara antes y la de Velotax. Se ve un señor. El tipo está mirando hacia adentro, al local. Se ve un perrito. Y el perrito sintió el peligro porque sin lugar a dudas son seres superiores. Y el tipo sale con ese rabo entre las patas y sale corriendo. El señor ni se dio cuenta del perro, pero está mirando el local, se voltea, da 2 pasos y le cae el bus ahí justo donde estaba. El bus desde ese lado que le ganó arriba bajando, sale dando botes, salta al separador y cae casi encima del techo de Velotax. Infortunadamente muere una niña de 4 años y una señora. Es decir, a ese tipo le rozó el pelo el bus. Doctores queridos, tratar de conciliar ese proceso
Obviamente ese es un caso culposo y no los judicializan inmediatamente. Si estuviera borracho, entonces ahí sí lo judicializan inmediatamente. En el procedimiento ya llevan un par de años tratando de lograr indemnizaciones. Pero es grande, como este Estado colombiano es tan desorganizado, cuando hay intereses y hay gente de poder detrás de los medios de algún interés o algo, pues le paran el bola a ellos y no la importancia que puede llegar a tener la ciudadanía. Y lo digo, por ejemplo, en el caso de por qué putas tenemos acá taxis zapatico. Si en el caso de Salamanca hubiese sido un carro con baúl, esas niñas estarían vivas. Porque no cumplen con los estándares de seguridad necesarios esos carros zapatico. Pero acá los permiten. Lo mismo esas motos de 2 tiempos, acá lo permiten. Pero en ese sentido, las pólizas de seguro, doctores. Pólizas de seguro de responsabilidad civil extracontractual y contractual, con las que cuentan los carros de servicio público son nefastas. Hasta 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes responden. ¿Cómo demonios van a pagar? Ese es el negocio, socio. 30 lesionados y 2 muertas, entre ellas una niña. Entonces eso es un problema muy grande. Sin embargo, entre todos los lesionados llegó el mejor partido, doctores. Ese berraco se salvó de milagro. Pero tenía más construcción que Robocop. Pobre hombre, vuelto mierda, jodido. Y en los 2 años que estuve en el despacho nunca lo había visto. Y llegó a una conciliación. Yo lo que hacía era librar citaciones a todo el mundo. El tipo nunca había venido. Y dijo, es que doctor, yo cambié la dirección de la casa y por eso no me llegan las comunicaciones. Ay, hermano, no me diga, bueno, miremos a ver el caso, cómo está. Doctores, el bellaquito no había instaurado querella, porque decía que el proceso ya estaba andando. Claro, estaba andando era del delito oficioso, no el querellable. Consecuencia, había perdido la oportunidad de iniciar su proceso 2 años después. Que pueda llegar a tener cabida de una acción de índole civil, vaya y venga. Eso es diferente. Pero para el derecho penal se hacía necesario la querella. Doctores, y alguien que tenga una excelente voz, que me regale lectura al artículo 74, por favor. ¿Todos tienen la voz horrible o qué? Para iniciar la Creo acción que es penal por será eso. necesaria aquella Señor. en los siguientes delitos, excepto cuando el sujeto pasivo sea un menor de edad, un inimputable o la persona haya sido capturada en flagrancia. 1. Aquellos que de conformidad con el Código Penal no tienen señalada pena privativa de la libertad. Aló, aló, hello, hello. Sí, señor. Ahí continúa. Yo no sé, es que no sale otro. No, el 74. Revisémoslo bien. Doctores, porque ahí qué quiero, ahí vamos a ¿Conductas mencionar punibles? qué Tengo un conductas. código penal que salen otras cosas, ¿no? Profe, artículo Conductas 74, punibles que delitos que requieren requieren querella. querella. Exactamente. Modificado por el artículo Por 5 el de la ley artículo 1826 del 2017.
Para iniciar la acción penal será necesario querella en las siguientes conductas punibles. Primero, aquellas que de conformidad con el Código Penal no tienen señalada pena privativa de la libertad, con excepción del ofrecimiento, venta o compra de instrumento apto para interceptar la comunicación privada entre personas. Eso está en el Código Penal, artículo 193. Divulgación y empleo de documentos reservados. Código Penal, artículo 194. Abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto. Código Penal, artículo 416. Revelación del secreto. Código Penal, artículo 418. Utilización de asuntos sometidos a secreto o reserva. Código Penal, artículo 419. Utilización indebida de información oficial privilegiada. Código Penal, artículo 420. Asesoramiento y otras actuaciones ilegales. Código Penal 421. Utilización indebida de información obtenida en el ejercicio de función pública. Código Penal 431. Utilización indebida de influencias derivadas del ejercicio de función pública. Código Penal 432. ¿Sigo leyendo ahí las otras, profe? Dos, inducción o ayuda al suicidio. Código Penal, artículo 107. Lesiones personales sin secuelas que produjeren incapacidad para trabajar o enfermedad sin exceder de 60 días. Código Penal, artículo 112, inciso primero y segundo. Lesiones personales con deformidad física transitoria. Código Penal, artículo 413, inciso primero. Lesiones personales con perturbación funcional transitoria. Código Penal, 114, inciso 1. Parto o aborto preterintencional. Código Penal, 118. Lesiones personales culposas. Código Penal, 120. Omisión de socorro. Artículo 131 del Código Penal. Violación a la libertad religiosa. Código Penal 201. Injuria 220. Calumnia 221. Injuria y calumnia indirecta 222. Injuria por vías de hecho 226. Injurias recíprocas 227. Maltrato mediante restricción a la libertad física 230. Malversación y dilapidación de los bienes familiares. Artículo 236. Hurto simple, cuya cuantía no exceda de 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 239, inciso 2. Alteración, desfiguración y suplantación de marcas de ganado. 243. Estafa cuya cuantía no exceda de 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Artículo 246, inciso 3. Emisión y transferencia ilegal de cheques, 248. Abuso de confianza, 249. Aprovechamiento del error ajeno o caso fortuito, 252. Alzamiento de bienes, 253. Disposición de bienes propios grabado con prenda, 255. Defraudación de fluidos, 256. Acceso ilegal de los servicios de telecomunicaciones, 257. Malversación y dilapidación de bienes, 259. Usurpación de tierras, 261. Usurpación de aguas, 262. Invasión de tierras o edificios, 264. Daño en bien ajeno, 265. Usura y recargo de ventas a plazo, deberes profesionales, 445. Violación de los derechos de reunión y asociación, 200. Ahí dice parágrafo. No será necesario querella para iniciar la acción penal respecto de casos de flagrancia o en los cuales el sujeto pasivo sea menor de edad, inimputable o se refiera a presuntas conductas punibles de violación contra la mujer. Gracias. Doctores, ¿y qué es flagrancia? Cuando lo cogen en el acto. Cuando la persona está Con las manos en la masa. Cometiendo el Eso, delito. cuando está con las manos en la masa. Las manos en la masa. Cuando En ese en instante. el,
cuando se comete un delito o instantes después de haberlo cometido. Exactamente. Pero es que Es el momento justo donde se comete esa el delito. flagrancia tiene unos artículos, tiene ¿cómo le explico? No es Hay solo el que se flagrancia, observe flagrancia, y el que es, digamos, es sorprendido mientras videos, elementos materiales probatorios, no es solo el que está ahí, ejecución, como dicen, de auxilio. en caliente, exacto. Miren, doctores, denme un segundito y les voy a compartir. Pero esa no es la cuasiflagrancia. Sí, por eso. Esperen, denme un segundito. Les voy a compartir aquí. Denme un segundo, más bien les subo ya a la plataforma. Les voy a subir la cartilla de las audiencias preliminares. ¿Listo? ¿Qué usan? Compartir mejor al grupo del WhatsApp. Es que hay algunos compañeros, por ejemplo, en mi caso, no tenemos la clase penal todavía activa Yo en tampoco, profe. plataforma. Sí, sí. ¿Quién habló por ahí? Yo, profe. Mayerly, es que, por ejemplo, en mi caso, no sé si es la universidad la que tiene un problema, pero es la hora que todavía no he podido activar la materia suya, profe. Yo estoy igual, profe. No me aparecen las materias que estamos viendo en plataforma todavía. Un segundo. Dios mío. Doctor, Sí, ya lo tengo, ya. Sí, doctor, doctor, qué pena interrumpirlo. Si gusta, le leo el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, lo que es con el tema de la flagrancia. Si ¿Vale? me Sí. permite el uso de la Tema, palabra. aunque es un tema procesal, pero bueno, mientras hago esto, por favor. Listo, perfecto. Se entiende que hay flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando la persona es sorprendida y aprendida durante la comisión del delito. 2. La persona es sorprendida o individualizada durante la comisión del delito y aprendida inmediatamente después por persecución o cuando fuere señalado por la víctima u otra persona como autor o cómplice del delito inmediatamente después de su perpetración. Tercero, la persona es sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas de los cuales aparezcan fundadamente que acaba de cometer un delito o de haber participado en él. Cuarto, la persona es sorprendida o individualizada en la comisión de un delito en un sitio abierto al público a través de la grabación de un dispositivo de video y aprendida inmediatamente después. La misma regla operará si la grabación del dispositivo de video se realizará en un lugar privado con consentimiento de la persona o personas que residan en el mismo. Y quinto, la persona se encuentre en un vehículo utilizado momentos antes para huir del lugar de la comisión de un delito, salvo que aparezca fundadamente que el sujeto no tenga conocimiento de la conducta punible. Vale, muchas ¿Me gracias. puede recordar el artículo, compañerito, por favor? 301, Código de Procedimiento Penal. Gracias. Listo. Doctores queridos, en este orden de ideas ya nos vamos a poder comprender exactamente cuáles son los delitos. Recomendación es, siempre verifiquen que no sea de los querellables. No se me emocionen mucho porque a veces no tienen caso. ¿Listo? Volvemos a nuestro código penal para revisar. Entonces, habíamos quedado en artículo 111. Por favor, ¿me regalan lectura? Artículo 11, antijuricidad, profe. No, 111. ¿Lesiones? Perdón. ¿Funciones del Ministerio Público? No. Lesiones. Sí. El que causa a otro daño en el cuerpo o en la salud incurrirá en las sanciones establecidas en los artículos siguientes. Varias cosas para encontrar. El que cause a otro daño. ¿Eso es una conducta de qué naturaleza? ¿Dolosa? ¿Qué culpabilidad? ¿Culposa o dolosa? Dolosa, doctor.
Puede ser ambas. Dolosa porque nadie quiere, pues, a menos de que Puede sea ser ambas. intencional, causarle daño a otro. Pues como usted dice, profe, que Puede ser doloso o todo el código culposo. es doloso desde que no diga lo contrario. Exactamente. Correcto, correcto. Ahí está la respuesta, doctores. El código es netamente doloso, doctores. ¿Listo? Y pues tiene sus excepciones que vienen siendo las contempladas en la misma norma. Porque obviamente hay lesiones personales culposas, pero simple y llanamente en el 111 nosotros observamos directamente unas lesiones personales de carácter doloso. Otro punto que quiero. ¿Por qué hice el que cause a otro daño en el cuerpo o en la salud? ¿Qué se les ocurre, doctores? Porque puede ser Por la salud mental, la salud mental. Pueden ser los Puede ser delitos daños a conexos. los bienes o a bienes materiales. No. No, porque cuando hablamos de lesiones tiene que ver con el físico o con la integridad de una persona, ¿cierto, Doc? Ajá. Cuando hablamos de... Puede suministrar un documento que me hace daño en su salud. Salud mental, doctores, vendría siendo uno de los escenarios. Si tomas un medicamento, un veneno, por ejemplo, ya vendría siendo una circunstancia, De lesión. digámoslo así, una lesión corporal, porque el órgano hace parte del cuerpo. ¿Listo? Doctores queridos, y resulta que las lesiones personales en el código van a tener diversidad de aplicaciones. Vamos a ver cómo hay categorías. Y vamos a diferenciar la tentativa de homicidio con las lesiones, doctores, pero después del tinto ya nos vemos. Vale, profe. Gracias. Vale, profe. Listo, gracias. Ok, gracias.
¿Para qué más?
¿Estamos, muchachos? Sí, señor, aquí al lado del cañón. Estamos, profe. Claro que sí, doctor, aquí Nos está. hacemos al frente, nos acaba. Listo, listo. Bueno. Doctores, entonces, como consecuencia de unas lesiones personales, pues se pueden ocasionar diversidad de afectaciones. Alguien me regala el 102 y vamos a empezar a mirar de cuáles afectaciones podríamos hablar en el sistema penal. $112. Incapacidad para trabajar o enfermedad. Si el daño consistiere en incapacidad para trabajar o en enfermedad que no pase de 30 días, la pena será de prisión de 16 a 36 meses. Si el daño consistiere en incapacidad para trabajar o enfermedad superior a 30 días sin exceder de 90, la pena será de 16 a 54 meses de prisión y multa de 66 a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si pasare de 90 días, la pena será de 32 a 90 meses de prisión y multa de 13.33 a 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Vale, muchas gracias. ¿Cómo definimos, doctores, esa incapacidad para trabajar? ¿Cómo la llegamos a probar en un proceso? Por medicina legal. Examen médico legal. Sí. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna otra posición? Por el dictamen de un especialista. De la administradora de riesgos profesionales o laborales, que es la misma. Ok. ¿La misma EPS puede? Aquí hay un escenario que nosotros necesitamos decantar. Cuando ustedes recojan una historia clínica de esas, el procedimiento que siempre hace la fiscalía cuando les radican es remítase a medicina legal. Es decir, remiten la historia clínica a medicina legal para que definan. Pero ustedes ya pueden a partir de el año, creo que fue el 2018, entregar, doctores queridos. Ya les digo exactamente desde cuándo. Mediante la sentencia, no mentiras, cometo error. Ya les digo, un segundo. La sentencia, ya les digo, un segundo, a ver si la logro. A ver. SP 2709 del 2018, doctores. ¿Qué pasa ya? Resulta, doctores, que antes decíamos que solo tenían cabida los peritos oficiales y peritos oficiales nos íbamos a medicina legal. Bueno, el cuerpo técnico de investigación, es decir, el CTI, el CCI colombiano, si tuviese la facultad o el especialista también podría. Pero en principio solo eran aquellos que habían firmado una posesión y un nombramiento como funcionario público. Y la pregunta es, oiga, ¿y es que en medicina legal está la sapienza suma de los peritajes? Oiga, es que en la calle no hay peritajes que puedan ser inclusive mejores que los de medicina legal. La respuesta es sí, y por supuesto que sí, solo sí. ¿Quién dijo que porque firman una posesión como funcionario público son la panacea como peritos? No, hay otros peritos que son particulares
Perfectamente tienen cabida en el sistema. Allá ya empezó a abrírsele el espectro a las defensas y demás para que puedan contratar sus peritos privados. Gracias a Dios, doctores. Pues bien, mis queridísimos amantes del derecho penal, allá observamos en esta codificación, oiga, que hay una incapacidad y se mide en días. Se mide en días. Doctor, una pregunta de acuerdo a lo que acaba de decir usted con esa sentencia. ¿Solamente aplica para los peritos en dictámenes médicos o para todas las ramas del peritazgo? Como la grafología, particularmente en el tema. Mire, todo esto se viene desde el artículo 314 del Código de Procedimiento Penal, donde se miraba una sustitución de medida de aseguramiento de la persona que estaba en detención preventiva en establecimiento carcelario, pero que por su estado de salud se hacía necesario trasladarlo a casa. Decía que en esa norma decía, busquémosla y propiamente dicho, les digo exactamente qué decía. Decía, entre palabras más y palabras menos, que eso podía operar siempre y cuando se realizara con peritos oficiales. Decía la norma. El artículo 314, sustitución de la detención preventiva, en el numeral cuarto decía, cuando el imputado o acusado estuviera en estado grave por enfermedad, previo dictamen de médicos oficiales. En ese orden de ideas, solo podíamos hablar de salud, pero no es solo física, sino recuerden también psicológica. Sin embargo, el resto de peritos sí tienen una gran cabida en el sistema. Lo que pasa es que no sé por qué un grafólogo que sea traído por medicina legal o que sea del CTI va a valer más que un grafólogo particular que montó su empresa. Y entonces dicen algunos jueces ilustres o fiscales ilustres, es que la imparcialidad se puede ver afectada porque simple y llanamente el particular cobra y entonces al cliente le van a tratar de acomodar dicho dictamen. Si eso es así, pues simple y llanamente ustedes hagan un contraperitaje y si encuentran que efectivamente el tipo está errado, pues compulsen copias y ya. El resto, doctores, eso tiene que proceder. Doctores, esos de... Profe. Sí, señor. Doctor. Sí, señor. Lo que pasa es que muy posiblemente de manera equivocada, jueces, magistrados, y cualquier otro, pues doctor allá, esté equivocado frente al peritaje que se hace de parte. Porque el peritaje de parte, de hecho, pues tiene fundamento legal y adicional, pienso que una de las cosas importantes es el protocolo que se utilice. Por ejemplo, el protocolo que utilice grafología para mirar si una firma es dubitada o indubitada. El protocolo que dice un perito contable para mirar si el estudio patrimonial se adecua al pide. Se te está escuchando muy cortado, mi hermano. O sea, no solamente están los peritos de la... No, ¿Aló? Se te escucha muy cortado. No, es que sí, definitivamente. Hoy estoy en la ciudad de Maicao y Escala está muy... Participo porque aquí la comunicación está muy mala, pero sí lo estoy escuchando bien. Vale, pero no, se te cortó mucho. Bueno. A ver, hermano, gracias. Entonces, hay maneras, doctores, de probar.
Doctores, si esas lesiones... Bueno, no. ¿Y ahora sí? ¿Mejor? Doctora, ahí me escucha mejor. Ahí te escucho bien. Ah, bueno, vale. Es que la situación es que hoy me encuentro en Ciudad de Maicao y acá por cuestiones ambientales está la comunicación como un poco mala. Pero me estaba refiriendo al tema de los peritajes. El tema de los peritajes, pues, de hecho el peritaje está arreglado, está cobijado por la norma, y yo pienso que lo más importante frente a ellos es que ajusten a protocolos. Por ejemplo, el protocolo que utilice un grafólogo, si lo hace siguiendo las reglas, las normas, para poder llegar a lo dubitado o lo indubitado de una firma, y no sé, por decir algo, para hacer ese ejercicio, esa experticia técnica, pues yo pienso que no tendría nada que envidiarle al protocolo que haga alguien en la fiscalía o a la experticia técnica que haga alguien de medicina legal. Al igual, los protocolos que realiza el perito contable de la fiscalía no tendrían mucha diferencia incluso con alguien que lo pueda hacer externo a la fiscalía, siempre y cuando ciña pues a la norma tributaria, siempre y cuando se ciña a la ley 906, a la 599, siempre y cuando se ciña a la ley 43. Así es. ¿Aló? Sí, te escucho. Entonces no es, digamos que la última palabra no lo tienen los entes legales. Afortunadamente hoy en día, pues esto se está saliendo de fiscalía y las defensas penales sobre todo están entendiendo que ya la labor de peritaje es importantísimo, es tan importante que los abogados penalistas, las firmas penalistas, y no las muy grandes, sino ya hasta las medianas y las muy pequeñas, están consiguiendo su propio equipo de peritaje en varias escalas, a nivel forense, contable, a nivel de grafología, a nivel de ingeniería estructural, lo que es el protocolo cooperativo. Se te volvió a cortar. Pero bueno, te cogimos toda la idea. Simplemente desde que se respeten las pautas y las normatividades aplicables al caso, el peritaje tiene que ser tenido en cuenta. Pero a lo que voy es que a veces lo rechazan simplemente porque viene del lado de la defensa. Les traigo el caso. Nosotros, para poder hablar de una diferenciación marcada entre unas lesiones personales y una tentativa de homicidio, pues tenemos que encontrar una variedad de situaciones que toca entrar a analizar, entre esos, por qué y qué es la clase de tentativa, lo cual ya observaron ustedes en clases anteriores, en curso anterior inclusive. ¿Y qué clase de tentativas hay? Si hay una acabada, inacabada y todo el cuento. Si yo lo quería matar, pero es que no pude. Como el cliente que me dijo, le metí 6 tiros, que se lo juro que está vivo porque yo creí que ya estaba muerto. Doctores, vamos a encontrar una mano de circunstancias más adelante que nos van a poder permitir hacer ese estudio un poco más decantado, y les voy a hablar de un caso muy particular, el cual pues en la actualidad estoy llevando y adelantando, en el cual yo presento mi peritaje, y mi peritaje es contundente. Además es una persona con todos los pergaminos importantísimos para llegar a decir, un momentico, eso no es ninguna tentativa de homicidio, porque acá simple y llanamente la vida no es un riesgo. Pero continuemos, el 113, vamos a mirar la deformidad. ¿Alguien me regala lectura? Modificado por la Ley 1639 del 2 de julio del 2013. Si el daño consistiera de deformidad física transitoria, la pena será de prisión de 16 a 108 meses y multa de 20 a 37.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Si fuera permanente, la pena será de prisión de 32 a 126 meses y multa de 34.66 a 54 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si el daño consistiera de deformidad física causada usando cualquier tipo de ácidos, álcalis, sustancias similares o corrosivas que generen daño o destrucción al entrar en contacto con el tejido humano, incurrirá en pena de prisión de 72 a 126 meses y multa de 34.66 a 54 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la deformidad afectara el rostro, la pena aumentará desde una tercera parte hasta la mitad. Si el daño consistiera en deformidad física transitoria, la pena será de prisión de 16 a 108 meses y multa de 20 a 37.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si fuera permanente, la pena será de prisión de 32 a 126 meses y multa de 34.66 a 54 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la deformidad afectara el rostro, la pena se aumentará hasta una tercera parte. Ahí dice que el artículo modificado tenía la siguiente redacción. Si desea la leo. No, profesor. tranquilo. Gracias. Listo. Muchachos. Pero entonces la deformidad, ¿en qué consiste? Porque nosotros aquí decimos fácilmente, consistiere en deformidad física transitoria o permanente. Si yo le marco la cara con una lesión a una persona que le estoy dando en la jeta, ¿es una deformidad, doctores? Sí, señor, claro, porque está alterando, está alterando su naturaleza. Deformidad temporal. Ok. Digamos que sí, perfecto. Profe, una pregunta. En ese mismo escenario, ¿deformidades, por ejemplo, cuando le quitan una extremidad o eso ya es diferente? Ya es diferente y lo vamos a ver más adelante. Listo. Eso vendría siendo simple y llanamente, usted tiene el cuerpo así porque resultó con una alteración. Esa alteración es una deformidad. Pero volvemos al mismo escenario, doctores queridos. Esto lo certifica el perito. ¿Vale? Es quien nos va a dar la pauta de, oiga, ¿existe deformidad o no existe deformidad? Porque ustedes pueden tener inclusive una foto del chino con la cara vuelta a nada y eso no dice nada. Lo que aquí vale es el peritaje. Resulta, mis doctores queridos, que ya viene a alguna situación todavía más compleja en el nivel de lesiones. Y es la perturbación funcional. Dice, si el daño consistiere en perturbación funcional transitoria de un órgano o miembro, la pena será de prisión de 32 a 126. Si fuere permanente, la pena será de 48 a 144. Doctores, ¿qué es una perturbación funcional? Afectar un órgano. De pronto que partió un brazo y ya no puede trabajar por eso. Sí, estoy mal. Que le haya cortado una pierna, amputado, algo así. No, Una no amputación. en la alteración de cualquier... Eso sería permanente. No, porque es de perturbación permanente no. transitoria. Entonces sería como... Porque cuando hablamos de funcional pueden ser los dientes. Los dientes tienen su Funcionales función. que Cuando le limitan rompe su los capacidad dientes, física. cuando le fractura la nariz, eso es una alteración funcional porque está afectando la función de cada órgano o de cada miembro. Miren, Sí. ¿se acuerdan del caso de Salamanca? Que lo vimos. En el caso de Salamanca, doctores, Sí, el de la 26. sí, señor. Acuérdense en ese caso que el conductor del taxi resultó con unas lesiones, que no podía Inválido. caminar. Sí.
Doctores, en la actualidad de tipo camina. ¿En serio, profesor? Sí, Pero tuvo que ser terapia, me imagino. claro. Pero ¿eso qué significa? Que existe una perturbación funcional en la movilidad, pero de carácter transitorio. Transitorio. Transitoria, sí. Transitorio. Juan Guillermo. Pero igual, con el simple hecho de no poder estirar bien una pierna o de, o de perder un tendón, ya eso se convierte en una alteración funcional permanente, ¿cierto, Doc? Sí, sin lugar a duda. Profe, una pregunta, por ejemplo, pero si en el juicio, digamos, la perturbación, lo que usted dice, no podía caminar, y ya dictaron sentencia, por ejemplo, de culpabilidad por eso, por el accidente que causó, pero después, como usted dice, puede volver a caminar, eso hay que se puede apelar, se puede, o ya se fue sentencia ya grave. Una revisión de sentencia. Juan Guillermo. Profe, casualmente ayer antier en el juicio de este señor que la agarró contra la esposa, que la tenía secuestrada, torturada y que a lo último la echó por la ventana. No sé si usted escuchó ese caso. Ahí el juez, el fiscal en la imputación dijo que una perturbación funcional. Por eso fue que me acordé. Perfecto. ¿Sí vio el caso? Sí, claro. No lo vi. No lo vi. Pues, doctores. ¿Doctor, tiene carácter psiquiátrico en algunos casos, doctor? Claro. Fíjense que dice, cuando nosotros vamos a meter el ingrediente psicológico, nosotros vamos a ver que la analogía que vamos a realizar, porque acuérdense, nosotros volvemos a partir del 111, y allá está diciendo, venga un momentico, pueden ser daños físicos y nos traduce a los mentales. Pero la perturbación psíquica está en un tipo penal aislado y es el 115. Por favor, ¿me regalan lectura? Si el daño consistiere en perturbación psíquica transitoria, la pena será de prisión de 2 a 7 años y multa de 26 a 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si fuere permanente, la pena será de 3 a 9 años de prisión y multa de 27 a 50 salarios mínimos legales vigentes. ¿Leo la nota, profe? No, gracias. Ok. Fíjense, doctores queridos, que acá, si ustedes analizan la perturbación funcional del 114 y la perturbación psíquica del 115, la diferencia que ustedes van a encontrar es un aumento en el quantum punitivo en la perturbación psíquica permanente del máximo de la pena, porque es de 162 y el daño permanente que se hace en la perturbación funcional normal es de 144. Del resto es exactamente igual. Y vuelvo al mismo escenario. ¿Quién lo certifica? Al médico legista. Perfecto. Así las cosas, doctores, ya analizando este panorama un poco mejor, nosotros tenemos que llegar a adecuar nuevamente. Venga, existe una perturbación, pero es que casi lo mata en el accidente de tránsito. Y acaba la pregunta del millón. En una conducta culposa, en la cual una persona por culpa casi mata a otra, ¿cabe la tentativa, doctores? No, profe. No, profe. Señor. Excelente, doctores. La tentativa es un amplificador del tipo en
las conductas dolosas. Entonces, en ese escenario, no tiene cabida en conductas culposas. Y si nosotros hacemos un estudio decantado, pues si no hay tentativa, simple y llanamente, en esa circunstancia, no podemos hablar de homicidio, nos toca ir a lesiones directamente. Porque el ejemplo del cangrejo de Holman, Cangrejo, el conductor del taxi de la 26, es un claro escenario en el cual casito lo matan. Casito lo matan. Doctores, el 116, pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro. Y dice, si el daño consistiere en la pérdida de la función, ojo, 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 quiero que diferenciemos muy bien esto, en la función de un órgano o miembro, la pena será de 96 a 180. Vuelvo y repito. Si el daño consistiere en la pérdida de la función de un órgano o miembro. Doctores, báilenme ese yoyo en la uña. Volvemos al 114. Si el daño consistiera en la perturbación funcional transitoria, pero no, vamos abajo. Si fuere permanente. ¿Cómo puedo diferenciar yo la perturbación funcional permanente del 114 a diferenciarla con la pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro? Pues es muy sencillo, profe. La pérdida anatómica es la pérdida total de la parte física. Y la otra, aunque la parte física existe, no es funcional, no cumple con su diseño natural. Es así de simple. Cuando usted habla de alterar la anatomía es porque físicamente usted está, ¿cómo se dice? Bueno, está retirando esa parte o ya no le sirve para nada, entonces por eso no necesita que esté ahí. Como el caso de lo que decían los compañeros. No es lo mismo que usted pierda un tendón y pueda caminar cojeando a que usted pierda la pierna. Son dos cosas diferentes. En una perdió la función, pero no perdió la pierna. Y en la otra perdió la pierna, totalmente su parte anatómica quedó alterada. Eso es. Ese es el escenario. ¿Sí estoy bien, profe? Así es. Ojo, doctores. Hay que saber diferenciar esas circunstancias o si no vamos a encontrar un conflicto de normatividad que nos va a llevar acá, bajo. Doctores, y dice, la pena se aumentará hasta en una tercera parte en caso de pérdida anatómica de órgano o miembro. Es decir, si efectivamente se perdió, la circunstancia es un poco mayor. Es algo muy chistoso. Si nosotros volvemos a los fines de la pena, nosotros vamos a ver que las penas tienen es una prevención general. Usted se imagina al conductor del vehículo diciendo, hijo de puta, yo no puedo atropellar a nadie, porque es que además, marica, ¿qué tal incurra en una pérdida anatómica funcional de un órgano o miembro? Pero además, ¿qué tal eso si exactamente pierda anatómicamente el órgano? Y además esa pena se aumenta en una tercera parte. De verdad que es la cosa más estúpida que yo he visto en el mundo. Simplemente acá se agrava la circunstancia intrínsecamente dentro del mismo tipo penal, pero eso nada tiene que ver con una prevención general que venga a ser el fin de la pena, y mucho menos una prevención particular, es decir, para que la persona no reincida. Ayer fue muy curioso, doctores, cuando se nos dañó la clase, muchos compañeros siguieron conectados, quieren decir que solo se conectan a la clase y no le ponen atención. Me va a tocar ponerme un poquito más serio con los exámenes. Y ojo que hay compañeros nuevos que los pillen esa. Doctores, ¿se acuerdan de Natalia Ponce de León?
Sí. A que le Sí, caiga Sí, mal. claro, ácido. sí, profe. De hecho, hay una ley. Quiere darle inicio a Natalia Ponce. El caso de Natalia Ponce de León es lo que vamos a continuar analizando. Vamos a encontrar la normatividad, vamos a tratar de comprender, oiga, en qué escenario es una lesión, en qué escenario puede llegar a ser una tentativa de homicidio en ese tipo de conductas. Mañana estoy tratando de conseguir que les pueda reproducir una película que necesito que observemos. Es muy buena. Pero si no, ahí miramos después cómo lo vamos a manejar. Y continuamos. El próximo, por favor, avísenme, recuérdenme, Natalia Ponce de León va a ser el escenario que vamos a debatir. Dios los bendiga, descansen y mañana a levantarse temprano a estudiar. Listo, profe. Gracias, Gracias. Profe, Dios lo bendiga, que Gracias. descanse. Buenas noches. Profe, gracias. ¿No es espacial? Hasta mañana, compañeros. Hasta mañana, gracias. Feliz noche para todos. Hasta mañana. Diego. Muy amable, lo mismo. Hasta mañana, profe, que descanse. Hasta mañana, profe. Cabeza. Profe, buenas noches. Chao, chao, chinitos.